tardes a todos y a todas. Bienvenidos al webinario del día de hoy. Es un honor para mí dar la bienvenida. Estamos acá con Gonzalo Aleu, director de AgroGlobal. Un poco contentos por la experiencia de hoy. Realmente también muy conformes por la convocatoria. Tuvimos muchas personas interesadas. El día de hoy en el webinario tenemos, por lo que estuvimos viendo en las inscripciones, de productores, procesadores de carne, distribuidores, profesionales del sector cárnico. Así que un poco para transmitirles previo al webinario que nos va a dar Lionel, es comentarle que no solo la oportunidad hoy es para aprender cosas nuevas, sino también aprovechar este espacio para compartir con otros eslabones o partes de la cadena que están todos juntos y presentes hoy, compartir experiencias, prácticas y también hacer networking, que es realmente importante. Comentarles un poco sobre la charla de hoy. El webinario va a estar a cargo de Lionel Chantiau. Él es médico veterinario, egresado de la Universidad de La Pampa, tiene formación orientada a la nutrición y a la reproducción de bovinos de carne. Lionel actualmente se desempeña como gerente comercial de la empresa Nutrefeed, que desde ya agradecemos también su participación y por sumarse a este encuentro. La empresa se encuentra dedicada a brindar soluciones nutricionales desde hace ya 35 años. Un poco sobre el webinario, la idea es hablar hoy desde la concepción hasta el plato de la mesa, ¿sí? De importancia y hacer énfasis particular en lo que es la nutrición prenatal y en la crianza temprana para definir una buena calidad de carne. También exploraremos algunas herramientas para la evaluación objetiva de la futura calidad y las tecnologías aplicadas para el seguimiento y el control del proceso productivo. Así que bueno, nuevamente en nombre de AgroGlobal, agradecerles tanto a Lionel, a Nutrefeed por sumarse y a todos los participantes que están hoy participando. ¿Sí? Que este webinario esperemos sea una experiencia enriquecedora, que todos lo aprovechemos. Bueno, y contarles un poco que si tienen alguna pregunta o duda, nosotros vamos a estar moderando el espacio de chat, pero también si Lionel no tiene problema, podemos frenar en medio de la charla y que hagan la consulta en ese momento. También eso lo vamos a estar moderando nosotros. Les pedimos, por favor, sí que tengan los micrófonos silenciados. Y si quieren hablar, tienen un icono dentro de la plataforma donde pueden levantar la mano y nosotros les damos la palabra. ¿Sí? Así que bueno, sin más preámbulo, Gonzalo, no sé si querés comentar algo más antes del inicio. No, perfecto, Nico. Así que, ¿te parece? Arrancamos y luego charlamos hacia el final para hacer un cierre. Excelente. Bueno, Lionel, todo suyo. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Gonza, gracias, Nico, y gracias a AgroGlobal por la posibilidad de contar un poco de lo que hacemos. Ahí en la presentación, como bien decías, mi formación a partir desde que egresé como médico veterinario ha sido, de hecho, la carrera. Creo que ya la hice solamente pensando en nutrición y en reproducción, es decir, siempre pensando en la vaca de cría. Soy hijo de productor agropecuario y actualmente trato de, en los tiempos que me lo permite el trabajo, dar una mano, con lo cual estoy fuertemente vinculado y arraigado al medio rural. Es lo que me gusta y claramente todo lo que tiene que ver con las vacas y sobre todo con la producción de carne me incentiva a ir agregando valor a lo que hacemos desde Nutrefeed, ¿no? Pero bueno, básicamente la idea de hoy es charlar un poco sobre las tecnologías para lograr una mejor calidad carnicera, entendiendo por tecnologías lo que tiene que ver con tecnologías de proceso, lo que tiene que ver con tecnología de insumos, quizás, alguna mención, y la tecnología propiamente dicha, como vamos a poder ver, aplicada a lo que tiene que ver con nutrición y calidad de carne. El título, charlábamos un poquitito sobre el título y mientras compartíamos lo que iba a ser el contenido con mis compañeros de trabajo de Nutre y con Gonzalo y Nicolás, y me gusta llamarlo de esa manera, ¿no? Decir, desde la concepción al mejor bife, y muchas veces por ahí uno puede decir, bueno, si vamos a hablar de bife, hablemos un poquitito de la etapa de terminación, el corral o a campo, y se terminó, pero bueno, como ya todos saben, acá hay espacios y hay trayectos productivos que transitar antes de llegar a la etapa de terminación, y la idea es hacer un breve repaso
por ese trayecto productivo y intentar llegar como destino final a ese bife de calidad, a ese bife pensado para exportar y para satisfacer las necesidades que están a nivel mundial y que reclaman principalmente calidad, ¿no? Todos esperamos, los que queremos al sector ganadero y sobre todo al sector productor de carne, todos esperamos que ese escenario llegue, ese escenario que pueda pagar el esfuerzo que hace, que solamente el que es ganadero y el que trabaja con ganaderos conoce, ¿no? Es un tiro largo, como decimos todos, el que lleva desde la concepción hasta lograr el bife, y en nuestro país pasan un montón de cosas, ¿no? En ese trayecto. Algunos años son mejores, algunos años son peores, pero la realidad es que pensar en un trayecto productivo y sobre todo si queremos hacer las cosas bien, es pensar en un horizonte más lejano. El trayecto de calidad para nosotros empieza justamente en la parte de cría, ¿no? Y en cría, por ahí, este es un cuadro que me gusta mostrar porque apunta hacia el bife de calidad, pero antes hay que pasar por cada uno de los momentos productivos inevitables, ¿no? Y arrancar en la cría. Después vamos a ver un poco más por qué en la cría y por qué en la concepción, pero en cría vamos a querer, así en forma resumida, vamos a querer una mejor preñez, un mayor peso al destete, aparte de un ternero por vaca por año, un mayor peso al destete, y vamos a querer la menor mortalidad posible tanto en vacas como en terneros, y para eso es importante trabajar mucho sobre la nutrición, obviamente junto al equipo de veterinarios y la parte de sanidad, que siempre van a ir de la mano conformando esas 4 patas sumamente necesarias y complementarias entre sí. Lo que tiene que ver con la parte de recría es una etapa clave y fundamental cuando pensamos en producir carne de calidad. Vamos a pensar en recibir y adaptar esos terneros cuando los recibimos o cuando tenemos que empezar a tratarlos sin su madre. Esa etapa crítica la vamos a ver un poquitito. Vamos a pensar en lo que son las fases de desarrollo de ese ternero, en donde tenemos que tener bien contemplado lo de inmunidad, como decía, la ganancia diaria, el perfil nutricional que van a recibir durante todo el trayecto de recría. Eso es sumamente importante, sin descuidar todo lo que tiene que ver con la rentabilidad, ¿no? Los números son quienes mandan, pero es, si se quiere, la etapa de mayor rentabilidad o es la etapa más eficiente en términos de evolución, digamos. Si bien estamos acostumbrados a que por ahí cuando vemos el ternero chiquito estamos lejos de ver el fruto, quienes podemos hacer el proceso de recría y terminación, estamos lejos de ver como quien dice, el cheque final. Siempre el ternero se lo ve como quizás una inversión, falta mucho tiempo, vamos a ver cómo se va dando. Hay un montón de cuestiones en el medio que abarcan la etapa de recría, que deberían ser manejadas de una manera más óptima. Para llegar a la etapa de terminación, que quizás es la menos eficiente, pero la que necesariamente tenemos que transcurrir, en donde vamos a querer un consumo inicial rápido, una eficiencia de conversión óptima, en donde podemos hablar de eficiencia de conversión. Puede llegar a ser un tema de webinar por sí mismo, ¿no? Pero algo podemos llegar a mencionar allá por la terminación de la presentación, y hablar de calidad, quizás reflejada en ese atributo que es la grasa intramuscular, sin descuidar lo que tiene que ver con espesor de grasa dorsal y el área de ojo de bife, ¿no? Pensando un poco ahí en lo que tiene que ver con la calidad carnicera que queremos lograr en la etapa de terminación o que queremos complementar en la etapa de terminación. Punto de partida, lo arrancamos desde acá. Me gusta arrancar con el binomio, el binomio vaca. ¿Me están escuchando o se perdió algo? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Perdón. El punto de partida, me gusta arrancar con este binomio vaca-toro, obviamente pensando en toro en sentido figurado. Claramente muchos establecimientos que piensan en calidad carnicera
están pensando en el semen y en las pajuelas que van a incorporar, ya hoy pensando en los atributos que tiene por los DEPs en cuanto a área de ojo de bife, en cuanto a marmoreo y demás, que se ha avanzado y mucho, sobre todo en los productos que llegan importados, y también a nivel nacional se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho con el trabajo que se realiza con ecografías sobre los reproductores y la heredabilidad que tiene cada uno de esos aspectos o caracteres. Es muy interesante cómo se ha ido avanzando. Cuando recibimos visitas de algún asesor externo, lo pone de manifiesto, ¿no? Tenemos una carga genética interesante. La mayoría de las veces aprovechada, con lo cual tenemos esa calidad carnicera, pero en algunos momentos, que lo vamos a ver más adelante, quizás mucho para lo que podemos llegar a hacer en años como este, ¿no? Años como este, que a lo mejor tenemos la mejor carga genética y tenemos que administrar poco recursos forrajeros o pocos recursos nutricionales, que terminan no poniendo de manifiesto necesariamente todo lo que implantamos cuando se hizo la inseminación. Intento arrancar desde acá también porque, como todos saben, desde hace un tiempo, y hay muchos argentinos involucrados en la investigación, se trabajó sobre lo que se llama nutrición prenatal, ¿no? Esta cuestión realmente es apasionante y quizás podemos estar mucho rato hablando del tema, pero básicamente habla de cuánto impacta el plano nutricional en la cría que le faltan 9 meses para nacer. Este gráfico por ahí muestra gran parte de esos atributos, es decir, el número de fibras musculares, qué potencial como productor de carne tiene el animal, se va a formar en el feto en el primer y segundo tercio de gestación, y el marmoreo, si bien otros atributos nos pueden ir interesando al principio o al final de la gestación, el marmoreo como en el último tercio y aún ya después de nacido tenemos una ventana de mejora para generar esas celditas, como se le dice, que después se van a ir rellenando de grasa y son los adipocitos. La idea de esto es mostrar que en estos momentos, para que todo esto ocurra, es muy, muy importante el plano nutricional que reciban el rodeo de cría. Y para esto me posicioné en 2 aspectos de los más importantes, que es la formación de las fibras musculares, que son las que después van a dar la conformación carnicera del animal. Y fíjense ahí que arranca desde edad temprana de la concepción. Si nos posicionamos desde 0 en la concepción y en el mes 9 o 9 y algo en el nacimiento, vemos cómo desde el primer mes, la miogénesis, la formación, ya hay una formación primaria de fibras musculares que van dando formación a lo que va a ser los cortes carniceros en el animal adulto. Sucede luego una miogénesis secundaria que ya empieza a ser más importante y que ya se mete quizás casi en el último tercio de gestación, y vemos cómo en estos 2 primeros tercios hay una demanda nutricional interesante y donde cualquier restricción que suceda va a estar viendo afectada el número de fibras musculares, es decir, la cantidad de fibras que después se pueden hacer más grandes o quedar chiquitas, ¿no? Pero esa masa muscular que va a tener la descendencia se formó ahí en esos 2 primeros tercios. Para meternos luego en el último tercio de la gestación, y quizás el más prioritario en términos de dar aportes nutricionales de calidad a un vientre, vemos cómo sucede el agrandamiento de esas fibras, la hipertrofia de las fibras musculares, y se empiezan a formar las celditas, estas famosas celditas que después nos van a dar el grado de marmoreo, de infiltración grasa que vaya teniendo los cortes de la descendencia, ¿no? Acá las restricciones se empiezan a manifestar y son bien notorias, porque es el último tercio en donde el feto experimenta un crecimiento más importante en términos de tamaño, y esas restricciones nos pueden llevar a ya arrancar con un peso inferior. De hecho, es tan relevante que en algún momento cuando se piensa que vamos a tener un problema de distosia, se hace, digamos, una
una cuestión inversa, se piensa en darle menos de comer para que no sea tan grande el feto, digamos. Pero eso, cuando hablábamos al principio de genética, ya está mucho más saneado, ¿no? Se elige el tamaño, pero la realidad es que las restricciones nutricionales en este último tercio de gestación nos van a dar un ternero de menor conformación carnicera, de menor tamaño y con muchas menos posibilidades a futuro de ser un corte carnicero que marmoree mejor. Hay soluciones claramente para esto y no siempre las soluciones van a hacer que la vaca coma, que sería lo ideal, de punta a punta bien, ¿no? Cuando sabemos que va a haber alguna restricción hay que pensar en que sean programadas y de corta duración. Administrar los pocos recursos, porque está muy estudiado que las restricciones programadas y de corta duración, hablamos de 30 o 45 días, cuando el animal recompone el plano nutricional que necesita, recompone el daño generado. Esas restricciones más duraderas en el tiempo generan impactos que ya son irreversibles, daños que son irreversibles en términos de calidad, y después podemos hablar de cuáles son las repercusiones que van a tener en lo reproductivo también. Por lo tanto, empieza a ser muy interesante, por lo que veíamos en el cuadro, programar suplementaciones principalmente proteicas en el último tercio de gestación. Ese último tercio es muy valioso para lo que va a ser la calidad de la descendencia. Condición corporal del parto, todos sabemos, y ya está súper comprobado, que es la que nos va a dar la mejor recuperación, esos puerperios más cortos, es la que nos va a dar una nutrición periparto del ternero mucho más saludable, no solamente en términos de producción de leche, sino también que en términos de inmunidad, ese calostro que se formó con una nutrición de la vaca, con mucha más contenido y concentración proteica y proteína de calidad, nos va a entregar un calostro para esa cría de mejor calidad, lo que repercute en un ternero mucho más saludable, aparte de más pesado por la producción lechera, ¿no? Entonces tenemos que pensar en permitirnos no solamente ya hablar de un ternero por vaca por año, sino empezar a pensar que sea un ternero por vaca por año, más pesado, más sano, pero que empezar a pensar en el peso, el mayor peso al destete posible, ¿no? Así como por ahí en lechería se dice que cuando tienen que salir de guachera, la ternera tiene que haber duplicado su peso. Acá podemos hablar que 1 kilo por día de vida del destete, como mínimo, puede ser un indicador. Es decir, desteto de 6 meses tendrá que pesar 180 kilos por lo menos, ¿no? Pasada la etapa de cría, y para no abundar, después por ahí, si hay alguna pregunta, lo vamos viendo, pensamos en que la recría pensamos en la ventana de agregado de valor, porque les comentaba recién, todavía tenemos algo para hacer o para seguir haciendo en términos de calidad carnicera futura. Es la etapa clave. ¿Sí? Ahí tienes el micrófono, no te preocupes. Ok. Es una etapa clave en donde seguimos construyendo el futuro corte carnicero, y el objetivo claramente tiene que estar en no bajar la guardia y tratar de darle a ese ternero o ternera los 500 gramos, 450 gramos de base que necesita, con dietas que contengan la cantidad de proteína necesaria para esa categoría. Que hablando en términos de proteína bruta, estará en el orden 16, 17, 18%. Después se puede hablar de que en realidad lo más importante es la proteína metabolizable que recibe y los gramos de esa proteína, ¿no? Porque quizás proteína bruta no nos está diciendo cuánta de esa proteína va a aprovechar. No nos olvidemos que recría vacas desde el animal muy chico, en donde sabemos que la proteína microbiana es una de las proteínas más importantes, y quizás cuanto más chico es el animal, menos posibilidades por su desarrollo ruminal tiene de generar esa proteína microbiana, y empieza a ser importante el aporte
de proteínas, que sí lo tiene la leche, de proteínas que se aprovechan en el intestino. Pero por ahí eso es un poco más de trabajar en lo que tiene que ver con la dieta. La pregunta es cuántas recrías conocemos y qué protocolos de recría tenemos. Si tenemos que responder rápido cuántas recrías conocemos, yo creo que podemos decir recrías buenas y recrías malas, así si nos apuran, y eso es un poco lo que manifiesta el cuadro de arriba, ¿no? Tenemos bien sobre la derecha de la pantalla un animal que fue mal recriado, lo mandaron al feedlot y lo único que le quedó por hacer fue depositar grasa subcutánea. Es decir, no hizo ni un marmoreo, ni un tamaño, un área de ojo de bife que sea considerable. Y el animal de la izquierda tuvo más posibilidades, quizás desde el vientre de la madre, con una buena nutrición, en donde logró generar esas celditas y después las llenó en el feedlot, completó un marmoreo lógico y depositó una grasa dorsal que la necesaria para conservar la media res y para darle la terminación al animal. Pues queremos ver qué recría queremos y qué calidad vamos a querer. Bueno, esas son algunas de las alternativas. Podemos tener un animal con poco marmoreo, con más marmoreo o con máximo marmoreo. Quizás primero tenemos que tener resueltas todas las otras cuestiones que hablan del área de ojo de bife. A nosotros nos gusta trabajar mucho con el área porque área de ojo de bife es sinónimo de rendimiento carnicero. Rendimiento carnicero, pero no el rendimiento que tenemos al gancho, ¿no? Porque ese rendimiento habla poco de la calidad del animal, ¿no? A mí me gusta hablar del rendimiento carnicero en términos de cortes minoristas. Es decir, un animal, lo vamos a ver después cuando veamos algo de las herramientas que tenemos para medir esto, un animal que tiene una mejor área de ojo de bife, es un animal que va a rendir mucho más desde los cortes carniceros de valor. Y eso, en términos de plata, es mucho más importante que un rendimiento del 60%, que no sabemos si en realidad está dado por el exceso de cobertura de grasa que tiene, o cuánto es grasa, cuánto es magro, digamos. Animales que te aportan, que están terminados y llegaron al 60% de rinde del gancho, quizás tenemos un desperdicio del 40% que es todo grasa, ¿no? Y esa grasa sabemos que a muchos no termina gustando, porque es claro que es un desperdicio que traducido en plata es mucho. Recría temprana es un concepto que por ahí uno puede decir a qué haces alusión con recría temprana. Y es ese inicio de la recría, que es donde nosotros podemos tomar el control de crecimiento y del desarrollo del ternero. Siempre decimos que si estás comprando y el origen es dudoso, compra liviano. ¿Qué me permite comprar liviano como los terneros de abajo? Me permite ser yo quien vaya a administrar los nutrientes que quiero que reciba ese animal para el objetivo que necesito. Es decir, le voy a dar la proteína que necesito porque sé que me la va a devolver en conformación carnicera. Le voy a dar el tiempo que necesito y voy a aprovechar todo su trayecto de recría para mejorarlo desde la inmunidad y desde la conformación. Si yo soy el que hago el ciclo completo, bueno, quizás me permito destetarlo si las condiciones climáticas me lo permiten, de una mayor edad, y a lo mejor complemento con un creep feeding porque me gusta destetar temprano, porque sé que tengo que complementar un poco porque son hijos de vaquillonas o lo que sea, o a lo mejor agarro y digo, desteto en forma precoz. Yo siempre lo que tengo que tratar de imitar o de superar es el plan nutricional que le va a brindar la vaca, la madre, a ese ternero. Entonces, si veo que la situación no viene muy bien, pero puede seguir al pie de la madre, bueno, tratemos de complementar con creep feeding, aliviamos un poquitito los requerimientos de la madre y le meto los kilos que necesita el ternero. Si vemos que no da para más, como pasó en este año y está pasando en muchas zonas, bueno, salvemos la preñez de la vaca y démosle al ternero un plan nutricional de mejor calidad y hagamos un destete precoz o hiperprecoz. Y cuando hablamos de un corral de inicio es una práctica que la hemos implementado sean terneros de destete tradicional
de destete anticipado o destete precoz. Es un periodo de corral en el cual nosotros le damos un shock nutricional, un pulso nutricional de calidad, es decir, con una cantidad de proteína que le permita que cada bocado incorpore los gramos. Ese concepto de el animal come en gramos, no come en porcentaje. Yo necesito que cada bocado de ese animal, porque come poco, porque es chico, sea de la mejor calidad posible. Y eso se logra concentrando la dieta. Obviamente que por kilo de ración termina siendo algo más cara, si uno lo quiere medir de esa manera. La realidad es que ese animal está comiendo poco y convirtiendo muy bien. La conversión en esta etapa realmente es muy, muy positiva. Es decir, come 4 kilos y está convirtiendo 4-1, ¿no? 3-1, 4-1, 5-1 cuando va creciendo, para terminar allá con los 7,5, 6,5, 7, 8, de acuerdo al frame, en terminación. Creo que es la etapa, por eso decimos que es una etapa clave esta, la de la recría. Clave porque tenemos mucho para hacer y clave porque realmente que todo lo que hacemos nos lo devuelve, ¿no? Después está la etapa de recría, propiamente dicha, en donde podemos ver ahí, trato de representar todos los escenarios posibles, ¿no? Donde vamos a tener escenarios de nulo aporte forrajero, en donde tenemos que pensar en aportes de volumen y de proteína, energía y proteína y volumen, realmente para llenar a esos terneritos que lo único que están desarrollando es, llegan a desarrollar algo de cabeza, muy poco de cuerpo, digamos, ahí están las ondas de crecimiento que no nos vamos a meter demasiado, pero son esos terneros que a lo mejor se van haciendo grandes, los compramos baratos por oportunidad, la cola toca el piso porque ya son grandes, la cabeza es bastante importante y son terneros que van a convertir muy mal. Y ni hablar, cuando vayan al gancho van a ser los del corte, los de la foto que he mostrado anteriormente. Hay otros escenarios en donde hemos descubierto zonas que a lo mejor no se generaba la etapa de recría porque se decía que no ganaban en invierno, pero como la foto de arriba a la izquierda, o la de arriba al centro, son aportes que tenemos voluminosos de forraje de baja calidad, en donde siempre se dijo no, porque ahí no ganan. Bueno, no, claramente no ganan consumiendo solo eso, pero ha demostrado la suplementación proteica en sus distintas formas que se logran ganancias diarias de peso de alrededor de los 400 gramos que necesitamos con un recurso forrajero de baja calidad, pero de bajo costo también, en donde con una nutrición líquida en base a azúcares simples se puede lograr muy buenos resultados, como estamos logrando, con un peleteado de calidad que tenga la proteína necesaria o con simplemente sales y a su vez en forma discontinua, podemos lograr esas ganancias diarias de peso para esos animales y con esos recursos forrajeros. O bien tener la posibilidad, como pasa mucho principalmente en Cuenca del Salado, que tenemos recrías sobre verdeos, quizás no se ganan en otoño, no tenemos las ganancias diarias de peso que queremos tener y que después nos va a pasar factura al momento de terminación. Entonces, bueno, hay suplementaciones de bajo costo que nos pueden permitir compensar o balancear ese verdeo, es decir, aportando algo de energía de vuelta, o bien con azúcares simples, o bien con algo de almidón a partir de una ración con minerales y almidón, que nos permita balancear ese desequilibrio que está teniendo y por esas diarreas que aparecen por pastos aguachentos, complementar la dieta, lograr la ganancia diaria de peso, ser más eficientes en términos de conversión y lograr la conformación carnicera que estamos buscando. Cuando hablamos de etapa final, ya llegando al feedlot o al lote de terminación cuando va a hacer terminación al pasto, claramente entendemos que en carne siempre estamos midiendo poco, ¿no? Poco, inclusive nada. Nos falta trabajar mucho sobre lo que son mediciones como para
que nos permitan tomar decisiones en forma anticipada o entender en qué momento estamos fallando. Hay mucho para trabajar y creo que todos somos conscientes de eso. La agricultura y la lechería van algunos pasos adelante a nosotros en términos de mediciones, ¿no? No es imposible, solo que quizás la ganadería sea uno de los sectores que ha sido bastante castigado, con poco poder de anticiparnos a lo que va a pasar, entonces no se pueden realizar las inversiones necesarias. Creo que tenemos que hablar en la etapa final de ser eficientes en términos de conversión de alimento a kilos. Es un trabajo permanente en el feedlot, en donde vamos a buscar la mejor ecuación en dietas con los recursos nutricionales que hoy y siempre han sido no solo escasos, sino que cada vez más costosos, ¿no? La ganancia diaria de peso vivo fue y será el método que tenemos para tener algunas mediciones que pocas veces son lo preciso que necesitamos que sean, pero bueno, es un algo. Y empezar a trabajar sobre las tasas de engrasamiento que estamos teniendo, las tasas de ganancia de área de ojo de bife que estamos teniendo, que nos da idea de la proteína que estamos aportando o que aportamos. Y a futuro, no pierdo las esperanzas de que sea dentro de poco, trabajar sobre las tasas que estamos teniendo de ganancia de infiltración grasa o de marmoreo. Son tasas que hoy no le estamos dando importancia porque claramente nuestro sistema comercial no lo está pagando. Nos pueden castigar un poco más, un poco menos, por si no tenemos el grado de engrasamiento. Pero en términos de área de ojo de bife o en términos de marmoreo, está claro que el mercado no lo demanda. Entonces, tampoco podemos hacer muchas acciones en forma regular, ¿no? Hay una selección por parte de los compradores de forma sistemática, en donde saben que los novillos de fulano de tal rinden más en términos de cortes carnicero. Entonces, al momento de hacer el negocio, sé que lo puedo pagar un poco más porque el carnicero o quien se encargue de comercializar la carne sabe que la puede defender. Pero bueno, no está sistematizado, por decirlo de alguna manera, como sucede en algunas otras partes del mundo. Nosotros consideramos de importancia en todo feedlot trabajar algunos aspectos claves. Es clave trabajar sobre la recepción y adaptación de los animales que van a ingresar al feedlot, sean de la categoría que sean, sea un ternero, sea un novillito, sea una vaca. Ese momento es crítico para el animal. Llega a un lugar desconocido, por lo general, va a tener que interactuar con animales la mayoría de las veces de su nueva tropa, pero muchas veces se mezclan las tropas, con lo cual necesitamos instaurar una terapia de reconstitución o refuncionalidad del rumen, porque por el estrés, por la edad, por todo lo que viene pasando, está quieto. Un rumen que está quieto o no está funcionando al 100 no es un rumen que nos vaya a dar buenas noticias en los próximos días o meses. Rehidratarlo es fundamental para que el animal baje el estrés, logre recomponer los electrolitos que perdió muchas veces en 1, 2 o 3 días de encierre y feria, viajes y todo lo que tiene que ver con la deshidratación que puede generarle un viaje. Y brindarle condiciones de reposo, ¿no? de descanso. Son 3 aspectos: la rehidratación, el descanso y la recomposición de la funcionalidad ruminal son claves, pero es clave que suceda pronto. Nosotros, el animal va a haber descansado, pero nosotros necesitamos que sea pronto, es decir, el animal recomponga su consumo voluntario de forma rápida, porque ese rumen que está funcionando y que arranca bien es un animal que va a trabajar bien. Si no, son los típicos animales que no terminan de agarrar la dieta, son animales que son candidatos a problemas de acidosis o problemas digestivos enseguida. Entonces, la propuesta normalmente de un establecimiento que quiere hacer las cosas bien es rehidratar al animal con agua de calidad, quizás con alguna sal rehidratante,
con el aporte de heno de buena calidad, como para generar una fibra que movilice el rumen y que aporte algunos minerales que son de importancia. Tratar de trabajarlos desde el lado del bienestar animal y bueno, y brindarle el espacio para que el animal descanse. Después pasamos al manejo de comedero, ¿no? Manejo de comedero es clave durante el primer tiempo y durante todo el periodo que el animal va a estar en su etapa de terminación o recría. Saber manejar el comedero va a implicar evitar problemas de trastornos digestivos, anticiparlos si los está viendo y generar un mejor resultado económico porque nos va a estar indicando que estamos dando la cantidad de comida necesaria, no estamos tirando ni desperdiciando ni generando comida que después vamos a tener que tirar. La lectura de comedero tiene muchas ventajas cuando se realiza realmente bien. Y después está claro que el balance nutricional que se genere, los aportes, hoy se está hablando y estamos trabajando sobre dietas tradicionales, dietas que son más tendientes a una recría, dietas que son tendientes a mejorar la conversión, como son las dietas programadas, en donde entregamos una cantidad reducida pero concentrada de alimento, y también dietas ya cuando todo lo demás está regularizado, que apuntan más a un mejor marmoreo, en donde trabajamos sobre la composición de la dieta, la composición del blend de minerales que se trabaje y en la duración de la etapa de finalización, ¿no? Para todo eso, desde hace algunos años, después de ver muchos planteos y cómo seguían los procesos de calidad, desde Nutrifit se nos ocurrió la idea de trabajar y de seguir con tecnología todos estos procesos, y decidimos incorporar un servicio de ecografía para interpretar los principales parámetros que habla de cantidad y calidad de carne. Es decir, ¿cómo podemos hacer para entender que estamos ganando área de ojo de bife? ¿Cómo podemos hacer para interpretar que el nivel de engrasamiento es el adecuado? Y cómo podemos saber, antes de que el animal esté en el frigorífico, que va a ser un animal que marmorea bien, ¿no? Afinamos, tuvimos un periodo de capacitación con Ferrario, que es una de las personas que en Argentina más sabe de ecografía, y nos armamos de un ecógrafo, y con ese aparato empezamos a entender qué es lo que estaba pasando en los planteos tradicionales. Es decir, qué pasaba en un planteo de autoconsumo, qué pasaba en un planteo de dieta programada, qué pasaba en planteos ad libitum, qué pasaba cuando los orígenes eran distintos. Entonces nos permitió empezar a decir, bueno, podemos seleccionar la hacienda por el origen. ¿Y de qué me va a servir? Y bueno, vamos a saber que hay un animal que si lo tratamos como corresponde, nos va a dar la calidad que queremos. Y si a este animal, por más que lo tratemos como corresponde, ya tiene sentencia de ser malo, bueno, hagamos otro negocio. Y también vamos a poder entender que la dieta que tenemos que aplicar a este animal no es la misma que para el otro. Queremos un engrasamiento moderado, lo podemos conseguir midiendo la tasa de engrasamiento. Hoy podemos establecer tasas de engrasamiento que van en 1,5 milímetros, 1,7 por día en animales por mes en animales que están a pasto, y quizás 2 milímetros en animales que están a corral. Monitorear todo lo que tiene que ver con el tiempo y el momento óptimo de faena. ¿Para qué vamos a mandar a un animal que tiene 15 milímetros de espesor de grasa dorsal si con 8, 9, 10 está ok? Digamos, ese tiempo que le llevó al animal, ese mes de extra que estuvo comiendo. Encontramos posibilidades de achicar los periodos de engorde en 20 días, y eso traducido a plata es
interesante el monto que termina dando, ¿no? Y después pensar en clasificar cuando tengamos más aceitados todos los sistemas de comercialización al exterior, entender que podemos tener tropas que marmorearon mejor y pueden tener un destino distinto a las que marmorearon peor. Entonces se constituyó como sí misma QBIF, que es, digamos, como el departamento o el área de calidad de carne dentro de una empresa de nutrición animal, ¿no? Tiene esa particularidad. Dentro de una empresa de nutrición animal tenemos un servicio de ecografía, sonaba al principio como algo raro, pero realmente es una herramienta muy, muy útil y muy objetiva, porque, digamos, hoy no puede venir, si hicimos la ecografía, no puede venir un comprador a decirme, le falta un poquito, ¿te parece? Si tiene 9 milímetros. Bueno, todo ese tipo de cuestiones empiezan a suceder cuando tenemos la posibilidad de incorporar estas herramientas. Básicamente lo que medimos es todo lo que está pasando bajo el cuero, ¿no? La posibilidad de ver qué es lo que está pasando con el animal en nuestra propiedad todavía. Vamos a ver lo que tiene que ver con el área o la profundidad del bife, es decir, eso es carne, rendimiento carnicero de cortes minoristas, más área de ojo de bife, más cantidad de kilos de corte minorista. Vamos a ver el espesor de grasa dorsal y vamos a ver el nivel de marmoreo que estamos teniendo en nuestros cortes. Lo que tiene que ver con la parte operativa de realizar las ecografías es sencillo, siempre digo que es el tiempo que te lleva a hacer un tacto, ¿no? Es rápido, uno puede ver que a lo mejor parece tedioso de mucho tiempo, pero si las instalaciones son más o menos lógicas, el tiempo es rápido. Hay un tema que por ahí te lleva un poquito más de tiempo, es interpretar las imágenes, pero bueno, hoy con lo que es caravana electrónica te permite agilizar todo eso para después poder hacer una parte de acuerdo a lo que estamos necesitando. Y de vuelta, ¿con qué nos encontramos? Que había mucha diferencia en el origen. No era lo mismo un animal de origen de fulano que de origen de mengano. Entonces nos permitió hacer un ranking de proveedores para un feedlot. Se le ocurrió al mismo encargado, dice, bueno, hagamos un ranking. Tengo 8 proveedores, quiero rankearlos, entonces yo sé que el que tiene más posibilidades, eso se mide por el índice de muscularidad, que es el área de ojo de bife dividido el peso, nos da un número que cuanto más alto es, mejor calidad tiene, dicho a lo criollo. Entonces, ese origen que me da el número más alto, lo corro en el remate o lo voy a pagar un centavo más. Y aquel que me da el número más bajo, bueno, haré otro negocio. Lo compro si es negocio, sé que sí o sí va a ir a consumo interno o a un destino distinto, a lo mejor lo recrío y lo vendo, pero sé lo que estoy comprando. Distintas tasas de ganancia diaria, de ganancia mensual o ganancia diaria de espesor de grasa dorsal. Hay animales que engrasan mucho más rápido, animales que meten más área, menos área, y animales que marmorean muy mal y animales que marmorean muy, muy bien dentro de una misma tropa. Evitar el sobreengrasamiento fue una de las cuestiones que después de más de 3 años de trabajo nos hizo entender que una herramienta desde ese lado que era muy valiosa por el tiempo que podemos acortar los procesos de engorde. Y las penalidades que nos podemos evitar por mandar y lográs reeducar a quien está encargado de sacar los animales. No lo saca con los polizones en donde está el riesgo de pasarte a grasa 3, sino que empezó a ver que los podía sacar antes. Entonces eso nos da un momento óptimo de venta y nos da predicción, ¿no? y programar. Yo sé que si este animal hoy está con 7 milímetros, ya empiezo a ofrecerlo porque el mes que viene está con 8, ¿no? Y si está con 8, ya puede ir pensando en salir y sé que esos animales los puedo trabajar con más tiempo y no salir con un grado de engrasamiento demasiado alto. Empezamos a ver, hicimos
un compilado de todos los trabajos que habíamos hecho, y esto lo paso rápidamente porque son estas cuestiones que por ahí son para más, un tratamiento de más tiempo, pero este cuadro lo que nos demostró es que hay engrasamiento prematuro en un peso vivo entre 350 y 400. Alrededor de los 350 kilos encontramos animales engrasados, y que no así en animales muy pesados. Es decir, cuando nos tocó trabajar con animales de consumo liviano, veíamos que había más posibilidades de sobreengrasamiento. En cuanto a tasa de crecimiento, esto fue un trabajo que se hicieron sobre más de 600 animales en el norte, en donde se midieron las variables: ganancia de área de peso vivo, espesor de grasa dorsal mensual y área de ojo de bife mensual, en donde teníamos 5 corrales que pudimos continuarlos, y ahí están las diferencias, ¿no? Quizás podríamos poner a jugar cuál es el corral que yo quiero, ¿no? Podríamos, si tengo que elegir uno, me quedo con el corral que más ganancia de área de peso vivo tuvo 1.34, pero se engrasó 1.63, el que más engrasó, y quizás no fue justamente el que más área de ojo de bife tuvo. Y a lo mejor el que tuvo una ganancia de área de peso poquitito inferior, engrasó menos y rindió más, que es el gris. Quizás yo, si tuviese que elegir, elijo ese. No me dejo llevar por la ganancia de área de peso vivo, evito el sobreengrasamiento y busco que el área de ojo de bife sea máximo para el tiempo que estuvo, y pienso en un animal que va a rendir en corte minorista. En grasa intramuscular quizás es en lo que menos hemos trabajado y es de lo que más se habla, pero creo que porque justamente es el atributo que menos se paga hoy en nuestros planteos. Encontramos que a medida que pasaba el tiempo, con un plan nutricional lógico, los animales tendían a depositar más cantidad de grasa intramuscular. Veíamos las diferencias que había en todo lo teórico que se decía, realmente son comprobables. Animales que vienen con una excelente cría, una buena recría y un tratamiento en terminación con cantidades adecuadas de almidón y dándole el tiempo necesario, marmorean muy bien. Sabemos que a los estándares que pueden manejar países como Estados Unidos les va a quedar algo bajo el marmoreo, pero consideramos que se pueden lograr estándares de marmoreo muy aceptables por el comercio o por los clientes del exterior. Hay mucho para trabajar en esto. El marmoreo es todo un tema en sí mismo y puede llevar mucho tiempo, desde trabajar con los niveles de vitamina en la dieta hasta los días de encierre y cuánto impacta la recría y cómo tiene que ser. Se ha estudiado mucho y, como digo, gracias a Dios hay muchos argentinos en el exterior que están involucrados en investigaciones que tienen que ver con esto. Para ir cerrando, el mensaje final, yo creo que tiene que ver con la producción. Tenemos un potencial enorme en producción, y que esa producción individual, ¿no? Cuando uno habla, a lo último se habla de sustentabilidad, cuando uno habla de sustentabilidad, ve cómo algunos países desarrollados dijeron, ¿sabes qué? Vamos a bajar el stock ganadero, pero vamos a hacer que produzcan por unidad mucho más. Entonces no nos olvidemos que cuando nos ponemos a pensar en el país, en el mundo que queremos dejar para nuestros hijos, pensar en ser eficientes en producción también es pensar en un mundo un poco más saludable. Los animales es una realidad que emiten gases, pero no es lo mismo, los mismos gases emite una vaca que parió un ternero que la que no lo parió. Cuanto más tiempo estamos con el animal en producción o en periodo de producción entre recría y terminación, está emitiendo, con lo cual cuanto más eficientes seamos, más rápido vamos a obtener el producto
y van a ser menos las emisiones. Hoy se trabaja mucho y cada vez más con distintos aditivos que permiten disminuir las emisiones. No hay que olvidarse, hablando de sustentabilidad, no hay que olvidarse de lo que tiene que ver con antibióticos. Creo que vamos camino a trabajar mucho menos y ser mucho más conscientes en el uso de los antibióticos. La propuesta de recibir los animales y adaptarlos más es con la cantidad mínima de antibióticos necesarias. Trabajar lo menos posible con esas metafilaxias necesarias que se suelen hacer. No estoy en contra de los antibióticos para nada, sí estoy a favor del uso responsable de esos antibióticos. La eficiencia habla de lo mismo, es decir, seamos más eficientes para que nuestros animales produzcan más cantidad individualmente y no necesitemos tener tanta cantidad de animales para producir lo mismo. Si bien estamos en un nivel crítico de stock, digamos, ya hoy hay tantos animales como argentinos, y la calidad se viene trabajando mucho. Si bien lo primero que decimos cuando hablamos de calidad, voy a inseminar con la mejor pajuela que me vende mi proveedor. Bueno, hacelo, perfecto, 10 puntos, pero no te olvides que después le tenés que dar de comer para el mejor. No es hacer andar el rastrojero con Nasta Super, ¿no? O al revés. La realidad es que si vamos a invertir en genética, también tengamos en cuenta que hay que invertir en recursos para que se exprese esa genética. Si no tenemos recursos forrajeros o el planteo nutricional adecuado, no vamos a lograr ese objetivo por más plata que se haya gastado en la parte de genética. Que es súper importante la parte de genética, estamos totalmente de acuerdo, pero es muy, muy importante toda la tecnología de proceso y de insumo que apliquemos a esos animales, ¿no? Llegamos a destino por la hora que es, hasta hambre me da, pero bueno, es un breve pantallazo. No sé, Nico y Gonza, cómo estamos ahí con el tiempo. Perfecto. Bueno, perfecto, me alegro. Y intenté dar un pantallazo general y si quieren charlar sobre algún tema más en particular, vamos respondiendo lo que se sepa y lo que no me comprometo a responderlo cuando lo averigüe. Claro. Bueno, desde ya, Leonel, gracias por la presentación. Como decíamos, ahora vamos a pasar a un espacio de interacción. Sí decir o apoyar esto que comentaba Leonel, que hemos venido trabajando también a lo largo del tiempo y con una experiencia muy interesante el año pasado. Y damos fe que este tema de las ecografías que comentaba él realmente son sumamente prácticas, efectivas y rápidas, con relativamente pocos recursos. Así que desde ya, gracias por la presentación y esta cuestión sumamente interesante de que bueno, de que como recién veíamos en la presentación, formar un animal nos lleva mucho tiempo, muchos años, específicamente la especie bovina, y por tanto por tomarnos algunos minutos para determinar justamente cuándo es el punto óptimo de faena y cómo valoramos todo ese periodo que insistimos y nos parece fundamental esta visión que comenta Leonel desde la gestación, nos parece que es fundamental para poder lograr productos que tengan la mejor calidad posible. Dicho esto y agradeciéndote, Leonel, sí vamos a habilitar el tema de micrófonos. Sí les invitamos a que participen, pueden levantar la mano. Van a ver que en la pestaña superior de la aplicación Teams van a tener una mano que pueden pulsar y se va a colocar en amarillo. Ahí lo está haciendo Nicolás, como para que lo tengan a modo de muestra. Y eso de alguna manera nos va a ir ordenando en la presentación. Ya tuvimos algunas preguntas por privado. Ya, si quieren, podemos arrancar con alguna de ellas y si no, pueden levantar la mano y también para darles el orden y activar el micrófono. Nico, si quieres romper el hielo y si tienes alguna. Te leo algunas de las consultas, Lionel, que nos llegaron. Más que nada por el sistema de QBIP, consultaban si ya hay productores empleándolos y si tienen un número aproximado de cuántos son los productores que están empleando el sistema el día de hoy. Sí, a ver, digamos,
cómo se lo trabaja es linkeado a la parte nutricional. La mayoría de nuestros productores que están trabajando sobre algún parámetro de calidad, ya sea por espesor de grasa dorsal, por área ocogerífera, por marmoreo, lo están utilizando para hacer un seguimiento. Si bien en este momento estamos con 3 trabajos que tienen que ver con el origen, en donde nos han pedido que clasifiquemos lo del origen, la mayor consulta sobre nuestros clientes, nosotros es como un servicio agregado a la solución nutricional que le llevamos, ¿no? La mayoría se posiciona sobre las posibilidades de medir espesor de grasa dorsal. No tengo un número ahora de productores como para decirte, porque van en distintos momentos del año utilizando el servicio, ¿no? Pero realmente la demanda es interesante. Esto ha ido creciendo, por suerte, al punto que por ahí hoy estamos en proceso de capacitación de alguien más como para poder atender de mejor manera a los clientes que lo demandan. Excelente. Aquí hay una consulta más desde el punto de vista nutricional, que dicen qué se recomiendan en las etapas de sequía y de recursos forrajeros escasos, qué experiencia hay en el uso de concentrados. ¿Me podés repetir porque se cortó un poquito, Nicolás, por favor? Sí, la consulta decía qué recomiendan en etapas de sequía y de recursos forrajeros escasos, si hay alguna experiencia en el uso de concentrados en estas situaciones. Sí, más que el uso de concentrado, hay cuestiones de manejo preliminares, ¿no? Yo creo que por ahí muchas de las consultas que hemos recibido en este año de sequía y el año pasado tienen más que ver con eso. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es en eliminar de la mejor manera posible las categorías menos productivas como primera medida. Es decir, si somos un rodeo de cría, si tenemos un rodeo de cría, tratar de eliminar cuanta vaca improductiva, si es muy temprano, como a esta altura del año, quizás por ecografía nos permite sacar toda vaca vacía que hay al momento, la vaca más vieja por diente, la renga y la que te miró mal, tratar de eliminarla en términos de que es una vaca que está consumiendo y que está siendo poco productiva del campo. Después pasaré a alguna categoría como algún novillito que le falta poco para terminar. Si tengo posibilidad de encerrarlo, lo encierro, y si tiene buen precio, quizás lo mando como una recría más pesada. Y me tengo que quedar con el ternero, por lo que vimos anteriormente. Si tratar de aguantar el ternero lo más que pueda, porque ese ternero le puedo dar un balanceado de calidad, porque es el más eficiente de todos. Es decir, yo los pesos que gasto en esa categoría realmente me los devuelve el animal porque convierte muy bien. Entonces, como cuestiones de manejo, es eliminar toda categoría improductiva. Obviamente, si no de TT, ya sacamos el ternero del pie de la madre. Y en términos de alimentación, hoy podemos estar pensando en comprar un recurso forrajero de volumen, que aporte volumen de muy mala calidad, en un escenario extremo estoy hablando, ¿no? Donde no tenemos nada de volumen, y poderlo suplementar con o una nutrición líquida proteica con azúcares simples y proteína, o un concentrado proteico que mejore la digestibilidad de ese forraje y de alguna manera mejoremos una calidad mala que compramos, permita un llenado y un aprovechamiento del recurso forrajero malo. Si me quedó algo, aprovecharlo con la categoría que más lo necesita y suplementarlo, y quizás de forma aditiva como para que dure un poco más. Creo que son algunas de las primeras medidas que empezaría a tomar. Claro, gracias, Leonel. Ahí responde una consulta del chat que es para todos también. Edgardo, nosotros a este video de la grabación lo vamos a mandar por mail, ¿sí? Con el mail que se inscribieron en el formulario, les va a llegar el video de la grabación con la presentación y también información de la empresa de NutriFeed, ¿sí? Y todo esto lo van a poder ver de vuelta sin problemas. No sé si alguien tiene alguna consulta más. Si no, pueden habilitar el micrófono, lo pueden escribir por el chat y tanto Gonzalo como yo lo podemos leer. Y si no, pueden levantar la mano y les damos la palabra.
Mientras tanto voy aprovechando, mientras levanta la mano. Vos ahí comentaste que sí que esta herramienta la están usando Perdón. positivamente. ¿Sí, me escuchas ahí? Sí, No, sí. se me había cortado la comunicación, perdón. Dale, listo. Yo te pregunto, esto que comentabas vos que distintos filoteros o servicios de hotelería estaban evaluando a los proveedores en función de justamente esta área de ojo de bife. ¿Has trabajado, te ha tocado trabajar en conjunto con frigoríficos o en este tipo de pruebas block test haciendo estos lineamientos que bien presentas vos? Sí, a modo experimental lo estuvimos haciendo con algún cliente que justamente lo había pedido y tuvo la posibilidad de trabajar, de competir en un block test. Realmente los datos evaluados coincidieron realmente con la ecografía que habíamos realizado. De hecho, tuvo sus menciones especiales por seleccionar los animales previamente. Quizás es un block test con un poquito de trampa, vamos a decirlo de esa manera, como para dar un poco de algo distinto. El área de ojo de bife claramente fue superior porque elegimos los animales que eran superiores en área de ojo de bife y el marmoreo fue claramente mayor. Ahora bien, conozco experiencias muy exitosas que han incluso utilizado el mismo sistema de ecografía nuestro en el frigorífico. Es decir, fueron pioneros en eso, un frigorífico que decidió clasificar sus medias reses con este sistema de ecografía, ahí estamos hablando ya en el frigorífico, en buenas, regulares y malas, que les permitió no llevar a troceo y a cajas a animales que eran de una calidad inferior, y sin mandarlos en medias res a aquellos consumidores locales que lo necesitaban. En dos oportunidades nos pidieron evaluar las condiciones de lo que estaban mandando, porque necesitaban mandar realmente novillos clasificados, y la verdad que tuvimos la devolución del frigorífico y así fue. Y creo que de alguna manera cuando vos le decís a la industria de que ya hay una ecografía previa, por ahí dejás de charlar de ciertas cosas, ¿no? Dejás de charlar, a ver, te estoy ofreciendo un animal que tiene un área de ojo de bife determinado con un espesor de gasa dorsal dentro de los límites normales. Entonces, bueno, ya estás hablando en otra cosa, ya, digamos, no hay lugar a la subjetividad. Esto es así, es objetivo, es como una ecografía de rodilla. ¿Está rota o no está rota? Es el ligamento tal, el ligamento o el otro ligamento. Acá no hay lugar a subjetividades ni a masomenómetro. Excelente, gracias, Leonel. Nico, hay una pregunta en el chat. Ahí tenemos una pregunta más de Edgardo. Leonel nos consulta si están realizando ecografías en tropa de terneros previo a la recría. Y la realidad es que en lo que más hemos trabajado en esos terneros de destete, digamos, de 170, 180 kilos en adelante, que nos permiten generar tropas por origen o con mayor potencial o menor potencial. Muy, muy chiquititos, la verdad que no he tenido la experiencia de realizarlo y por ahí lo veo como poco practicable. Pero sí en terneros ya te digo, de 180 kilos, en donde podemos empezar a pensar en clasificar y armar tropas mucho más homogéneas desde el punto de vista de calidad. Excelente. Igual creo que por ahí si lo quieren escribir al correo y las consultas que surjan y las quieren enviar, si hay alguna forma de ponerlo al correo, creo que Nico te lo había pasado hoy, no hay ningún problema, o a través de ustedes lo hacen llegar. La verdad que es algo que a nosotros desde Nutrefeed y a mí en particular nos gusta, con lo cual no hay ningún problema, y si hay algún tema en el que quieren repetir y crean conveniente hacer hincapié o hacer foco, estamos dispuestos a poder hacerlo. Nosotros acercamos todos los datos, Leonel. Perfecto. Bueno, Gonzalo, ¿querés ir haciendo el cierre entonces? Vale, perfecto. Bueno, desde ya gracias a la participación de todos. La idea justamente es poder tratar de traer desde AgroGlobal empresas que son de punta, en tanto no solamente en proveer un servicio de producto, sino también entendido el servicio de
de cómo uno puede ir acompañando el proceso productivo. Nuevamente en esto hacemos mucho énfasis con la cuestión de tiempo. Llevamos mucho tiempo, muchos años para producir un bovino, entonces cada uno de esos esfuerzos tiene que ser significativos, tiene que estar muy bien pensados, porque como sabemos en estas cuestiones coyunturales muchas veces hay que ser óptimos con el empleo de los recursos. Y como decíamos, recién tener una vaca en el campo que no sea productiva o tener animales que lo estamos pasando de grasa porque tenemos una promesa de un mercado como un mercado mexicano, un mercado tipo de Estados Unidos, bueno, no todo lo que sea redondito y aparentemente puede ser grasoso, efectivamente va a tener un buen marmoleo y por eso hay que saber medirlo. Nos gusta mucho el título que puso Leonel en la charla, que es cómo evaluamos al animal antes de sacarle el cuero. Una vez que le sacamos el cuero, no hay retorno y si se quiere el daño está hecho. Entonces hay que ser muy criteriosos en la forma en la cual seleccionamos los animales. Cada vez nuestro mercado es de mayor nivel de calidad y con mayor nivel de exigencia. Por tanto, todo lo que podamos hacer para lograr carne de buena calidad y acceder a mercados cada vez más correctos, tanto a nivel externo como a nivel de mercado interno, bueno, tienen estas exigencias que son un poquito mayores y que el mundo va avanzando hacia esto. Es decir, ya no vendemos un animal por peso, no vendemos un animal por el rendimiento y nos peleamos con el frigorífico a ver cómo nos dio el romario, sino que hay un montón de otros factores que hacen la diferencia a que la carne tenga una determinada calidad y que pueda satisfacer las necesidades de ese cliente. Así que bueno, desde ya, Leonel, y a ti y a todo tu equipo, muchas gracias por el tiempo, gracias a la participación y bueno, quedamos abiertos a los contactos que sean necesarios. Bueno, gracias a todos, realmente a quienes se pudieron conectar y a ustedes por la convocatoria, tanto de los que se conectaron como la invitación a nosotros. Muchísimas gracias. Claro. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Acá como buena noticia, por lo menos en Córdoba está lloviendo ahora, así que estamos contentos. Bueno, yo vengo recibiendo información de algunas zonas que estaban críticas, que también la lluvia está siendo bastante interesante, así que vamos bien. Esperemos que continúe. Vamos bien, nos trajo suerte la charla. Vale, Bueno, gracias, Leonel. repetimos entonces, cuando empiece a bajar un poquitito, no esperemos a que esté tan seco. Gracias, Leonel. Gracias. Hacemos así. Saludos. Gracias, che.